Bienvenidos nuevamente a Paso con Javier Guillén, donde llevamos lo gourmet hasta su casa. El día de hoy realizaremos un postre muy especial, el hojas de otoño, ideal para tomar en tardes templadas. Veámoslo. Vamos amigos a preparar nuestra ganache tierna, nata, azúcar invertido y glucosa. Una vez hierva le incorporaremos el chocolate y al final la nata líquida, porque lo montaremos todo 2 horas después. Bueno, vertemos la nata sobre el chocolate. Mezclamos bien, un poquito de nata y ya tenemos una emulsión realizada. ¿Veis cómo ha cambiado la textura? Y vertemos todo el líquido. Mezclamos bien y lo dejaremos a temperatura ambiente mientras montamos el bizcocho y nuestro tofe que vaya cuajando, pero no en nevera porque se quedará muy duro. Lo dejamos fuera de la nevera y seguimos con nuestro postre. Ahora vamos a hacer un bizcocho clásico, para el cual vamos a montar por separado yemas, huevos y azúcar y por otra parte las claras y el azúcar. Así que vamos con ello. Huevos, yema de huevo y azúcar. Lo dejamos montando por 5 minutos hasta que esponje bien. Ya tenemos el primer batido bien montado. Entonces ahora es el momento de montar nuestra clara de huevo con el azúcar. Montamos primero ligeramente y a la que empiece a espumar incorporamos los azúcares. Colocamos el primer azúcar y seguimos con el otro. Ya tenemos las claras. Ahora mezclaremos los dos batidos. Una pequeña parte de harina. Mezclamos bien, sin romper mucho la burbuja, simplemente mezclar. Incorporamos el resto de la harina. Mezclamos delicadamente y finalmente la mantequilla caliente. Y con una bandeja y un papel siliconado introducimos nuestro bizcocho. Y lo llevamos al horno durante 12 minutos a 170 grados. Bueno, pues ya tenemos nuestro bizcocho cocido. Lo hemos cortado en el formato donde vamos a poner nuestro postre y os quiero mostrar cómo este bizcocho, gracias a la mantequilla, tiene una gran flexibilidad, no se rompe. También este bizcocho lo podéis usar para hacer los típicos brazos de gitano, aquel pastel que es enrollado. Entonces, este se enrolla muy bien y no se rompe. Lo guardamos, ya lo he enseñado. Ahora vamos con el montaje de nuestro postre. Tenemos ya el bizcocho cortado, nuestro tofe, y lo ponemos dentro de una manga. Esto será la parte interior de nuestro postre. Con lo cual, le hacemos unas pequeñas gotas. Y ahora lo pondremos a congelar. Bueno, pues ya tenemos nuestro bizcocho, el toffee cuajado y nuestra ganache que hicimos inicialmente. Ahora vamos a montar el postre. Introducimos ganache en el interior y lo montaremos boca abajo. Apretamos bien, una más. Llenamos, introducimos. Golpeamos bien y quitamos el sobrante. Y ahora sí lo pondremos a congelar por 5 horas. Ya por fin, chicos, vamos a acabar nuestro postre hojas de otoño. Tenemos un glaseado.
Decoraremos. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Un postre, hojas de otoño. Os esperamos en el próximo programa de Paso a Paso con Javier Guillén en nuestro canal de YouTube. Cualquier duda, pregunta o sugestión, no olvidéis de escribirnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola amigos, ¿qué tal? No puedo, ¿qué tal ni qué pollas? Muy bien. Este bizcocho también... Ya tenemos nuestro primer batido. Joder.